Bueno, comenzamos. Buenas tardes. Buenas tardes tengan todos. Gracias por acompañarnos en este sencillo homenaje que le vamos a hacer al doctor Carlos Brand Tortolero, venezolano insigne, prócer de la naturopatía, el padre de la naturopatía venezolana. Y queremos hacerle este sencillo homenaje de este espacio, ¿verdad? Del Foro Hispanoamericano de Naturopatía, de la Asociación Venezolana de Naturópatas, ¿verdad? Del Centro de Salud Integral de Naturopatía, doctor Carlos Brand, desde la comunidad de Miranda, Estado Carabobo, municipio Miranda, donde nació el doctor Carlos Brand, ¿verdad? Y bueno, y de todos los naturópatas venezolanos que conocemos Tortolero, ¿no? Hoy está cumpliendo 150 años de su natalicio, ¿verdad? Y ya nosotros venimos desde hace unos aproximadamente unos 4 años, sí, celebrando pues este 11, los días 11 de octubre, ¿ves? Los días 11 de octubre, que es el día de su nacimiento. Y en base a ese día hemos hecho los congresos venezolanos de naturopatía, donde ventilamos todo eh, el donde naturopatía, ventilamos todo el su tema progreso, de la de la naturopatía en naturopatía, Venezuela. sus avances, y también en parte del mundo. Vivo de hacer un pequeño homenaje al doctor Carlos Tortolero, ¿verdad? Muy invitados especialísimos a Manuel Navarro, presidente de OCN FENACO de España, ¿verdad? Quien es miembro, quien es miembro directivo también del Foro Hispanoamericano de Naturopatía, igual que Alexis Adarfio, que también es miembro, también directivo del Foro. ¿Me escuchan? Del Foro Hispanoamericano de Naturopatía. Sí, ¿Verdad? ¿Me escuchan? Del Foro Hispanoamericano de Naturopatía. De la ciudad estamos esperando también de al cronista de la ciudad de Miranda, en el municipio donde nació Carlos Brand, que es Jesús Tortolero. Entonces estamos celebrando estos 150 años de su natalicio, ¿verdad? El día de hoy, con algunas palabras que vamos a tener sobre la vida y la obra de Carlos Luis Brand Tortolero. Bueno, no se ha parecido el Jesús Olivo, que es el cronista de la ciudad de Miranda. Bueno, entonces vamos a comenzar de todas formas, ¿no? Bueno, Carlos Luis Brand Tortolero, ¿se escucha? Sí, Estamos sí. escuchando. Ujú. ¿Se escucha? Carlos Sí. Luis Brand Tortolero nació el 11 de octubre de 1875 en el municipio Miranda, del estado Carabobo. Ese municipio Miranda queda cerca de Bejuma, para los que conozcan y han pasado por ahí por el estado Carabobo hacia Barquisimeto, Ujú. ¿verdad? Y este muchacho que nace ahí, de padres de orígenes alemanes, eh, a temprana edad fue enviado por su papá a estudiar en Alemania, en un liceo que se llama el Progymnasium en Hamburgo, en Alemania, ¿no? Y este muchacho pues se gradúa por allá y sigue sus estudios, ¿verdad? Viviendo un tiempo en Alemania, un tiempo en Francia, un tiempo en Inglaterra, ¿no? Ya de todas formas, eso lo vamos a especificar. Y bueno, se forma en estas, en estas, en estas profesiones de la filosofía, de la literatura, ¿no? Y bueno, regresa a Venezuela y se instala a vivir en Puerto Cabello, ¿verdad? Y de ahí comienza su obra, digamos, de escritura, de traducción. Carlos Luis Gran Tortolero hablaba perfectamente inglés, alemán, francés y también latín
y griego, ¿verdad? Lo que le permitió traducir una serie de obras de estos grandes literatos, filósofos de la antigüedad y también de la modernidad, escritores de la modernidad, ¿verdad? O de la era contemporánea, ¿verdad? Entonces, en lo que respecta a mi participación, a esta primera parte de la participación, porque después, al finalizar, quiero decir otras cosas, ¿no? Después que participen las otras personas, quería hablar un poco de, de esta parte de Carlos Luis Brand Tortolero, cómo él, ¿verdad? Fue conocido, fue amigo, incluso se dice que fue naturópata, fue, digamos, terapeuta de Albert Einstein, ¿no? Quien le prologó su primer libro que se llama El, el problema vital en 1913, ¿verdad? Y el prólogo se lo hizo Albert Einstein. Carlos Luis Brand Tortolero fue amigo de Bernard Shaw, ¿verdad? Un gran escritor inglés, ¿verdad? Fue gran amigo de Gabriela Mistral, la gran escritora y poeta chilena. Fue también amigo de León Tolstoy, el gran poeta y escritor ruso, León Tolstoy. Y así de una gran cantidad de filósofos, escritores, intelectuales de su época, ¿verdad? Un hombre con una gran capacidad y una gran cultura, una gran intelectualidad, pero desgraciadamente desconocido en Venezuela, y por eso nosotros queremos ahora impulsar, ¿verdad? El conocimiento de este grande hombre nuestro, ¿verdad? Que no solamente aportó para la filosofía, la política, la geopolítica, la salud en el mundo, la salud naturopática, ¿no? Sino que, sino que también practicó y dejó un legado no solamente para Venezuela, sino podríamos decir que para el mundo entero, ¿verdad? De todas formas, los compañeros que me van a preceder, me van van a tener la palabra posteriormente, van a hablar un poco más de Carlos Luis Brand Tortolero, pero yo quería decir un poco, hablar de su obra literaria en función a lo que es la naturopatía y la salud natural, ¿verdad? Él escribe El problema vital, un libro que fue prologado por Einstein, ¿no? Donde pone la ley de la conservación de la vida en base a la moral, en base a tener una salud natural y en base a tener un estilo de vida saludable, es decir, un estilo dentro de esas cosas, asumir el vegetarianismo, ser vegetariano como parte de esa vitalidad del ser humano, ¿no? Este, él eh, escribe Camino de la Perfección y El Sendero de la Salud, dos libros que precisamente desarrolla, y ya deberíamos decir que la naturopatía, el término naturopatía viene de naturopath, un término, una acepción inglesa, ¿verdad? Que dice camino o sendero a la naturaleza, ¿verdad? Y yo creo que eso fue la inspiración que tuvo Carlos Brand para escribir Camino de la Perfección, Sendero de la Salud y todo lo demás que escribió, ¿verdad? Él utilizaba plantas medicinales, recomendaba el ejercicio físico, la buena dieta, la buena lectura, la buena música, ¿verdad? Eh, que son hoy día consideradas como unas terapias elementales en la naturopatía, ¿verdad? Y digamos ahora muy actualizadas, pero resulta que ya Carlos Brand en esos primeros años de 1900 ya hablaba de esto libremente, ¿verdad? Debo decir que Carlos Brand, de todas formas no voy a avanzar en esto, estudió en la escuela de Benedicto Luz, que es el padre de la naturopatía mundial en Nueva York, ¿no? Y fue creador también, tuvo en la Escuela Americana de Naturopatía y conformó la Sociedad Venezolana de Naturopatía para ese entonces, ¿verdad? Es decir, que este hombre estuvo
con los fundadores de todo lo que era el conocimiento de la naturopatía como ciencia, ¿no? Y también como profesión, ¿verdad? Bueno, él escribió sobre el vegetarianismo posteriormente, escribió un libro llamado La filosofía del vegetarianismo, ¿verdad? En 1927, cuando ni siquiera aquí en Venezuela había llegado todavía la gran fraternidad universal, que es de donde nosotros después nos alimentamos para conocer todo ese tema con René Sergier de la Ferrier, ¿verdad? Todo el tema del vegetarianismo y la yoga, ¿no? Pero ya en 1927 ya él había hablado de ese entonces del vegetarianismo, ¿no? Hay otro libro muy interesante que es La naturaleza frugívora del hombre, o sea, que nosotros somos frugívoros según nuestro diseño original, ¿verdad? Una alimentación más hacia lo natural, hacia los granos, hacia las semillas, hacia los vegetales, ¿verdad? Él escribió sobre eso. También hizo varios aportes en cuanto a la patología, o sea, la patología racional. Es un libro que de 1942-1949 escribe Carlos Brand y para hablar de las enfermedades, pero desde un punto de vista racional, o sea, no con la visión, digamos, alopática de la salud, ¿no? Esa visión, sino con una visión más amplia, más integrativa, más acorde con la naturaleza y el diseño original que tenemos, ¿verdad? Este, escribió un libro llamado Pitágoras y el vegetarianismo, pues Pitágoras era vegetariano, bueno, eso nos lo aclarará Manuel, por los años 70, ¿no? Y escribió también La belleza de la mujer, un libro donde él escribió sobre las proporciones armoniosas, ¿verdad? Anatómicas de la mujer, ¿no? Ese se metió mucho también en el tema anatómico, en el tema fisiológico, en el tema patológico, ¿verdad? En el tema terapéutico de la naturopatía, ¿no? Y bueno, sabemos que Carlos Brand escribió más de 20 obras y no solamente eso, sino todos los ensayos que hizo en periódicos, no solamente en Venezuela, sino en España, en Alemania, en Francia, en Italia, ¿no? Es decir, este hombre dio un aporte tremendo a la naturopatía. Pero nosotros desconocíamos en Venezuela a Carlos Brand, hasta que nos pusimos a indagar y llegamos a esta conclusión y estos amigos nuestros de España y de otros países nos han aportado una cantidad de conocimientos también sobre Carlos Brand Tortolero. Entonces, bueno, voy a dejarlo hasta ahí y voy a darle paso a Alexis Adalfio, que es también secretario del Foro Hispanoamericano, es un venezolano naturópata nuestro, por allá del estado Bolívar, en Puerto Ordaz. Y bueno, tiene la palabra. Muy buenas tardes, gracias, doctor. Bueno, contento de que nos estemos encontrando hoy para celebrar el 150 aniversario del nacimiento de Carlos Brand. Bueno, un saludo especialísimo a Manuel Navarro, que está desde España. Saludo, hermano. También está por aquí el compañero Castro, el doctor Castro de Jovinat, que es el primer centro de atención naturista de Venezuela, ¿no? Sí. Reconocido profesor y por supuesto a nuestro maestro, el doctor Rondón, que son los conocidos y también los colegas que forman parte de lo que es la Asociación Venezolana de Naturopatía, ASOVENAT. También está la profesora Lila. Saludos, Lila Pulido. Bueno, y a todos aquellos que no distingo los nombres propios, ¿no? Bueno, me toca hablar de Carlos Brand, una mirada desde el siglo XXI. sea, Vale la pregunta, ¿por qué hablar de Carlos Brand, que hoy cumple 150 años de nacido? ¿Qué pasa allí? ¿Por qué? ¿Cuál puede ser la importancia, la trascendencia? Bueno, para eso tenemos que hacer un pequeño recorrido con Carlos Brand. Y bueno, podemos decir que en Venezuela, Carlos Brand renace en los primeros 10 años de este siglo, pues hasta 2010
comenzó a aparecer artículos de opinión, aparecieron programas radiales, hablando de un Carlos Brand, eh, editor, productor de libros. Muy pocos hablaron de Carlos Brand, naturópata, ¿no? Y allí en ese recorrido, también en ese tiempo, editaron este libro, ¿no? Si se aprecia allí. Es un libro, una de las biografías más completas que tenemos en Venezuela, de la profesora historiadora Alcibíades, Mirla Alcibíades. También, bueno, durante esos 10 años se da ese renacer de Carlos Brand, y entonces conseguimos por allí que el pueblo natal de Brand lo reconoce como su patrimonio cultural, como un patrimonio cultural. Eso está registrado en el catálogo cultural 2004-2010, específicamente en la página 51 de los municipios Miranda y Montalbán de Carabobo. Allí aparece que el pueblo de Miranda reconoce a Carlos Brand como su patrimonio cultural, ¿no? Y tampoco dicen allí que era naturópata, ¿no? Ahora bien, en esos primeros 10 años de que se estaba renaciendo, retomando la imagen de Carlos Brand, se da el relanzamiento de la naturopatía en el mundo. A tal punto que en el 2010 la Organización Mundial de la Salud aprobó un programa de formación básico, pero reconoce a la naturopatía, ese organismo de trascendencia mundial. Y ocurrían otras cosas en Venezuela, ¿no? Se crearon varias academias, escuelas, institutos para formar naturópatas. Estamos hablando hasta el 2010, ¿no? Por cierto, el doctor Rondón estuvo en una de esas academias, creó una. El maestro Castro también crearon instituciones para formar naturópatas. Todavía ahí nosotros no nos habíamos encontrado con el compañero Carlos Brand. Y entonces tenemos que decir que a partir de 2010 comienza ese camino de Carlos Brand naturópata, ¿no? Y ahí yo quiero contar una anécdota. Yo me consigo con Carlos Brand en octubre del año 2018, particularmente. Un programa de radio de una emisora de Caracas hablaba un día, como decir hoy, de Carlos Brand. Y dentro de toda la gran lista de cosas que dijo que hacía Carlos Brand, dijo que era naturópata. Y bueno, ahí se despertó la inquietud y comenzamos a buscar cosas de Carlos y lo llevamos al seno de Asobenat. Entonces todo el mundo se dedicó a buscar y mucha gente se dedicó a apoyarnos con información hasta que llegamos a 2020 viendo a Carlos Brand y declaramos el Día Nacional del Naturópata en Venezuela en honor a Carlos Brand. Eso lo hicimos en el 2020, octubre de 2020, ya este es nuestro sexto aniversario. Como ven, se estaba observando a Brand en Venezuela, porque ahora nos unió a ese centenar de naturópatas que estamos en Venezuela, al millar de naturópatas que nos hemos formado. Nos llevó, nos llevó hasta la Federación Mundial de Naturopatía. Hemos llegado gracias a que nos encontramos con Carlos Brand y hoy tenemos un día, tenemos una asociación. ¿Qué otras cosas han ocurrido en esta parte del siglo? Bueno, que después de la declaratoria, hace poco tiempo, en octubre del año pasado, se rescata el pensamiento y se abre un espacio para Carlos Brand, como es el centro de formación que ha abierto el doctor Rondón con otro conjunto de personas allá en la ciudad de Los Teques, en el estado Miranda, ¿no?
Eso significa que el pensamiento, la idea de Carlos Brand sigue vigente en el siglo XXI. Pero hay algo que es muy, pero muy importante de esto de ver a un hombre que hoy cumple 150 años de nacido, es que el 6 de diciembre del 2024 el nombre de Carlos Brand resuena en los escenarios del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Venezuela. Y precisamente resuena porque aparece un capítulo en un libro que tiene por nombre Descubrir lo Invisible, dedicado a nuestro científico Fernández Morán. Entonces, el ministerio recoge la historia de Morán y una parte de la historia de Morán, que por cierto ingresó al Panteón Nacional como científico de la salud, de los inventos que aportan grandes cosas para la salud. Entonces, ese capítulo de ese libro describe la trayectoria, la historia y los hechos más importantes de Carlos Brand. Entonces, quiere decir que el Estado venezolano, porque es un libro del ministerio, también en el siglo XXI está viendo a Carlos, así como nosotros lo vemos como gremio y así como lo ve su pueblo natal, que es Miranda, ¿no? También han ocurrido cosas en este trayecto. Los legisladores del Estado Lara eh, hicieron una sesión especial en el año 2022 para el Día Naturópata. Primera sesión en la historia de Venezuela dedicada a los naturópatas y en honor a Carlos Brand, porque se hizo el 11 de octubre. Y allí nosotros nos encontramos que en el siglo XXI sigue Carlos Brand presente porque tenemos 5 estados que han legalizado la naturopatía, y la naturopatía hoy, al hablar de naturopatía, estamos hablando de Carlos Brand, ¿no? Entonces, eso es cómo vemos los que estamos en el siglo XXI a Carlos Brand. Yo pudiera decir muchas cosas. Yo nací el año que Carlos Brand dejó este territorio, ¿no? El mismo mes. Son cosas que lo marcan a uno. Pero bueno, eso tiene que ver con la numerología, ¿no? Ahora bien, lo más reciente es que en este último año, desde octubre del 2024 hasta hoy, hemos hecho todos los esfuerzos por juntarnos con la gente que quiere a Carlos Brand como un hijo. Nos juntamos con el pueblo de Miranda, nos hemos juntado con el señor, con el que lleva toda la crónica, ¿no? El que recoge la historia reciente, pasado, con el doctor Olivo, que es el cronista de esa ciudad. Nos hemos juntado con el ciudadano director, con los concejales, con gente común y corriente, con estudiantes, para estar hablando hoy, ¿no? Quiere decir que toda esta humanidad tiene los ojos puestos en Carlos Brand, porque ¿qué queremos ahora? ¿Dónde queremos ver a Carlos Brand en el siglo XXI? Nosotros queremos ver a Carlos Brand en el pensamiento de todos los que hacemos, ¿no?, ciencia útil por la vida, en el pensamiento de todos los naturópatas. Eso es lo primero que queremos. Y en segundo lugar, queremos ver a Carlos Brand en el Panteón Nacional, como lo que es, como un eminente venezolano, como un científico de la humanidad, y estamos invitando a que todos nos sumemos esto, ¿no? Que por supuesto ya quien me sigue en la palabra dirá qué cosas, cuáles son los pasos que se han dado para que tengamos al primer naturópata de la historia en América Latina en ingresar a un panteón nacional como es Carlos Brand. Yo lo dejo hasta aquí con esa invitación. Acompáñennos para que el próximo año estemos celebrando que Carlos Brand ha llegado al Panteón Nacional. Y de ser así, seguramente tendremos una cumbre mundial en Venezuela. Muchísimas gracias. Bueno, tiene la palabra Manuel Navarro, desde España. Hola, muy buenas noches de aquí de España. Muy agradecido y compartí evidentemente lo que habéis estado comentando sobre la vida y obra de Carlos Brand
y evidentemente apoyar también todo lo que Alex está comentando y la importancia que tiene Carlos Brand para la historia de la naturopatía. Yo afortunadamente conocí la obra de Carlos Brand al final de los años 80, en el año 88, que se publicó por segunda vez su obra que estabas comentando antes, Doctor Rondón. El problema vital, bueno, se publicó aquí en España por segunda vez en 1970. Cayó mis manos ese libro, el año 87-88, y a partir de ahí, bueno, pues presentó para él personalmente y para otros colegas la importancia que tenía Carlos Brand en la historia de la naturopatía y lo que aportó aquí en España, evidentemente, y en Europa. Yo he traído un PowerPoint, si no me importa, compartir con algunas ideas, algunas fotos, cosa que ya hemos comentado aquí, pero si procede lo comparto, porque como Eric participó aquí en España, por ejemplo, en revistas, bueno, una labor impresionante. Me asombró mucho lo que dejó aquí en España, constituyó la Asociación Naturista, escribió en revistas, es decir, y participó una idea muy importante para la naturopatía. Ahora comparto un poquito el PowerPoint. La idea que él compartió fue la siguiente, porque él cuando viene a España va a Barcelona con su mujer, por las circunstancias políticas que había en Venezuela antes, viene a Barcelona. Y la pregunta que nos hacíamos, aquel grupo que empezamos en los años 80, ya con la naturopatía a nivel formativo y científico, porque la naturopatía por primera vez en España se edita el libro blanco de la naturopatía en 1981. Y ahí se establecen los principios, el programa de estudio, es decir, ya viene la transición política de la dictadura, hay más libertad y se publica el primer libro blanco de la naturopatía. A partir de ahí empezamos, grupo de estudiantes, y como digo, a finales de los 80, pues bueno, Carlos Brand, pues ya en España, pues ya era conocido ya. La segunda edición del libro, como digo, se publicó en Tarrasa, un pueblo de Barcelona, en el año 1970, la segunda edición. A partir de ahí ha habido otra publicando y participa de una idea muy importante para la naturopatía. De aquella época era Barcelona, porque allí donde José Castro y Nicolás Capo abren la primera escuela de naturopatía en 1925. Pues lógico que todo ese gran movimiento precursor de la naturopatía en España estaba en Barcelona. No se fue a Madrid, ni se fue a Alicante, ni al norte. Porque allí donde se congregaba todo ese gran movimiento, que era el germen de la naturopatía española en los años 20 en Barcelona, pues para allí, evidentemente, conecta con una idea muy importante que viene de Francia, que esa corriente en España se ha llamado naturismo libertario, porque la palabra naturopatía es una traducción, como ha dicho muy bien el doctor Rondón, naturópata, el sendero de la naturaleza, pero la traducción a español tenía un problema. Porque cuando Castro estudia naturopatía, allí viene a España y dice, ¿cómo traduzco yo ahora naturopat a español? No puedo llamarme doctor senderista de la naturaleza. Y hubo un problema con la traducción enorme, que en otro sitio pues lo tradujeron por otro nombre, por naturología, de Juan Steven Dulin, que estudió en el año 17 también. Otro, pues dice, mira, lo más parecido es medicina natural. Bueno, pues ahí tuvo la polémica, cuando él viene a España, se incorpora un gran grupo que viene de Francia, que es encabezado en España por Albano Rosell también, que llevan entonces esa línea del naturismo libertario. Ellos dicen que el naturismo y el vegetarianismo no solamente, como decía, es comer lechuga, tomate y zanahoria, y el naturismo estar desnudo, sino también tiene unas implicaciones sociales, filosóficas, éticas, morales, es decir, esa corriente es la que Carlos Brand, que ya venía con una gran formación anterior en Alemania, por el liceo donde así que vemos la foto, pues se incorpora a ese grupo y dice, no, no, oye, que el naturismo es algo más que estar desnudo y ser vegetariano es algo más que comer lechuga, tomate y zanahoria. Hay unas implicaciones sociales de cambio social, ético, y entra en contacto con la corriente que en España la representaba en aquella época en Sabadell, Albano Rosell, que ya venía de Francia, todas esas ideas. ¿Dónde se culmina esa idea fundamental que ya comienza la naturopatía? Cuando en Valencia se organiza el primer congreso que ellos le llaman de medicina natural. Y ese gran movimiento naturista se divide en dos. Uno, los que quieren, como decía Albano Rosell, utilizar el naturismo como terapia nada más, y los que quieren utilizar el naturismo como aspectos sociales, aspectos éticos, aspectos educativos, aspectos medioambientales, incluso también trascendentes y políticos. En esa corriente pues, está Albano Rosell y Carlos Brand, pues, entronca con esa gran corriente, dice, esto es lo que, por mi formación y por mis ideas, es lo que quiero. Se incorpora ahí y ahí está la gran ruptura entre lo que llama medicina natural, que quieren utilizar exclusivamente el naturismo como terapia para curar, y los que quieren la otra corriente que desemboca en la naturopatía, diciendo, no, 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 esto es algo más que comer lechuga, tomate, zanahoria y tomar hierbas para curar. Es algo más, es un cambio social, como yo decía, y esa gran corriente en España se le llamó el naturismo libertario.
Digo, ese es el contexto que él vivió y por eso él vino a Barcelona y todo lo que y las revistas que él escribía todas eran revistas anarquistas, ¿de acuerdo? Y hubo ese gran debate en los años 30, los que posteriormente se llamaron médicos naturistas y medicina natural, ¿de acuerdo? Y los que después dijeron, no, somos naturópatas y asumimos íntegramente la filosofía naturista y la filosofía vegetariana. Y a partir de ahí es donde se empieza esa bifurcación entre la medicina natural y luego es la naturopatía. Ese fue el Congreso de Valencia en los años 30 y fue un debate impresionante, que eso le costó, por ejemplo, a Albano Rosell el exilio que tuvo que irse a Uruguay, ¿no? Igual que Carlos Brandt tuvo que venirse a España también por los temas que había en aquella época. Bueno, hecho esta introducción que es importante, otro dato importante con respecto al vegetarianismo. Carlos Brandt conoció, como bien ha dicho el doctor Rondón, a Bernard Shaw, por ejemplo, y a León Tolstoy. ¿Qué tienen de común los dos? Aparte de ser escritores, eran vegetarianos, promotores del vegetarianismo, porque la primera sociedad vegetariana internacional se fundó en Inglaterra en 1848. Y a partir de ahí, pues, él también, aparte que tenía correspondencia con León Tolstoy, por ejemplo, y también Tolstoy, como él sabía muchos idiomas, Carlos Brandt pues, le tradujo su libro también al español. Muy interesante. Entonces le dijo, mira, vegetariano, como digo antes, no es comer lechuga, tomate y zanahoria, sino que tiene unas implicaciones sociales. Sí, que tanto León Tolstoy como Bernard Shaw, que es el que empieza todo el movimiento dandy en Inglaterra, movimiento magnífico, muy bonito, que se ha olvidado también, ya movimiento dandy, que Carlos Brown lo conoció también, vive toda aquella filosofía y dice, no, no, ser vegetariano, y además dijo, muy bien, que vegetariano no viene de vegetal. Oye, que yo cuando lo escuché y lo leí, digo, me quedé un poco diciendo, ¿cómo que vegetariano no viene de vegetal? Y dice, no, porque del latín vegetal es vegetal, vegetal, y sería vegetariano. Entonces Carlos Bray dice, no, vegetariano viene de vegetus. Término latino significa fortaleza, fortaleza física, mental, espiritual también. ¿De acuerdo? Y después si queremos añadir alimentación, bien, pero no es exclusiva. Fijaros qué matización hace Carlos Brand tan interesante con respecto al vegetarianismo como exclusivo de comer lechuga, tomate, zanahoria, sino que implica los aspectos que he comentado antes, que eso es, diríamos, su filosofía y su gran aportación a la naturopatía actual, que ahora lo veremos. Así que hecha esta introducción, voy a compartir, que son varios PowerPoint con fotos, que si está por aquí, pues lo podemos compartirlo, sí. A ver si está por aquí, un momentito. Y algunas de ellas, como donde él estudió por primera vez en Alemania, que es muy curioso, a ver si lo puedo compartirlo por aquí. Sí, aquí está. Aquí tengo algunas fotos de Carlos Brown. Voy a empezar por la primera. Este es el cartel que sacamos. Bueno, aquí está su recorrido que él hizo por Europa, que es muy importante. Y aquí está, doctor Rondón, la escuela que usted dijo antes, del Pro Gimnasio, que he conseguido esta foto antigua, y ahí tuvo una formación a todos los niveles, no solamente física, también a nivel de fortaleza espiritual, como él decía, fortaleza intelectual también, conocimiento, es decir, que ahí fue aprendiendo de todo. Era, fijaros el nombre que tenían del gimnasio, que el gimnasio clásicamente no significa nada más que hacer pesa y deporte, era algo más en la cultura griega. Entonces va a un centro donde él aprende de todo, incluso alemán, francés, como ya he dicho, latín, griego, de todo. Y eso que le permite pues, poder traducir todos los textos que él tradujo, todas las obras que él nombrado el doctor Rondón, al español. Es decir, esta foto es muy interesante porque convivió también, era, diríamos, estaban los dos sexos, como decían, estaban separados. Esa cultura antigua que había decía, no, los niños por aquí, las niñas por aquí, no. Estaban todos juntos con una formación física, mental, emocional, incluso espiritual, como él contaba también. Y aquí he traído otra, esta también está por aquí. Esta con León Tolstoy, es lo que he comentado antes. Bueno, una amistad impresionante, una correspondencia que tuvo con él. También están publicadas, podéis leerla. Muy interesante. ¿Sí? Para eso. Porque esto estoy, como digo, él también, iniciador también del movimiento vegetariano también, perteneció también a la sociedad inglesa de vegetariana, igual que Bernard Shaw y otros más también. Y desarrollaron todo esto que he comentado antes de que vegetariano no viene de vegetal, sino de vegetus, que es fortaleza, y a partir de ahí desarrollan todas sus teorías de cambio social. Es decir, que un vegetariano tiene que comprometerse con el cambio social. ¿De acuerdo? Yo apunto aquí dos temas, Alexis, que voy a aportar lo que has dicho. El siglo XXI, dos ideas. Recuérdamelo al final, que hay dos ideas importantes de aportación al siglo XXI que se adelantó a su tiempo. Y él traduce
En la serie llaman Consideraciones sobre el Estado y la Iglesia, publica en 1901, como sabía también, ¿eh? Pues lo tradujo con permiso de lo dijo León Tolstoy, y se tradúceme esto para que en español también se entere. Fue muy interesante su amistad con él, todo lo que hizo, ¿de acuerdo? Y ya en España, cuando él llega, él va a Barcelona y se incorpora a una revista, bueno, un grupo que tiene una revista que llama, el grupo se llama Generación Consciente en Barcelona. Aquí os traigo una foto aquí de aquella época, una revista muy antigua, de los años 20. En aquella época en España lo que había una dictadura. Estoy hablando del año 23-28, la dictadura de Miguel Primo de Rivera. ¿De acuerdo? Por eso todos se iban a Barcelona. Había allí cierta libertad anarco, como decía, y se iban allí. Pero había una dictadura cuando él vino a España también. Algunos le llaman la dicta blanda. Y en esta revista, pues también fue articulista, escribió un montón, hay textos muy interesantes desarrollando su filosofía de vida, ¿de acuerdo? Y fijaros en por qué él se fue a esa revista, a escribir a ese grupo, porque el grupo promovía la emancipación individual, el pacifismo, el naturismo como expresión de libertad y autogobierno. Cuidado, no es naturismo, como en aquella época se entendía el desnudo. El naturista es el desnudo, ¿no? El nudismo, ¿no? No. Había una implicación como expresión de libertad y autogobierno. Fijaros las raíces que hemos comentado antes del naturismo libertario ibérico que se llama. Él va viviendo todas estas fuentes y escribe. Y se implica también, que es lo importante, cuando cayó en mis manos y otros que empezamos a leer su obra, esto fue fascinante porque él, lo que dice la naturopatía, y es una idealesis del siglo XXI, él se adelanta al paradigma ecobiopsicosocial de la naturopatía, que es la única ciencia y profesión de la salud que tiene este paradigma. Todas tienen el paradigma biologicista, el paradigma mental, la naturopatía, el paradigma eco, bio, psicosocial. Y aquí tenemos a Carlos Brand, que en aquella época ya pone los cimientos de este gran paradigma, que hoy en la naturopatía lo tenemos como lema central, paradigma eco, bio, psicosocial. Y aquí está descrito en sus artículos que él escribió en Generación Consciente, pero esta revista, por las circunstancias que comento política de la dictadura, ¡pam! Pues, pero voy a ponerlo aquí ahora. Y después pasa, ¿de acuerdo? Otra revista que también empieza a escribir, ¿de acuerdo? Él pasa después, va visitando también Italia, va a Bélgica también, va a Holanda, Alemania, y después aquí hay otras dos revistas que suceden a esta Generación Consciente, que es la revista Estudios y Tiempos Nuevos. Aquí os pongo algunas fotos de esas revistas antiguas. Una revista se publica el año 28 hasta el año 37, se va publicando, y la otra hasta el año 38, es decir, prácticamente coge también la Segunda República en España. Entonces, como podemos observar, Carlos Brand se implica en todo el movimiento social también que había de aquella época, aportando toda filosofía naturista, vegetariana, etcétera, etcétera, etcétera. Se implica y publica en esta revista que algunos textos se pueden conseguir, ¿de acuerdo? Después ya él conoce a todos los grandes naturópatas españoles, que es Nicolás Capo, que diríamos el eterno compañero de don José Castro. La única diferencia es que José Castro dijo, yo quiero ser naturópata oficial, y estudió naturopatía en la escuela de Benedicto Luz. Y Nicolás Capo era autodidacta y dice, no, yo con lo que sé no tengo ningún problema. Bueno, era una época y Nicolás Capo, pues, él fundó el Instituto de Trofoterapia, Trofología en Barcelona. Y ahí tiene una editorial y ahí empieza a difundir ya las obras tanto las propias de alimentación, trofología, y también la obra de Carlos Brand empieza a publicarle también, que ahora veremos la obra que comentó antes el doctor Rondó, que se publica en España. Entonces, en las dos revistas, tanto la revista La Vida Natural y revista de Trofología, reproducen textos de Carlos Brand o referencias de sus ideas. ¿eh? Eso lo escribe muy bien la revista, lo refiere Carlos Capo, año 35, digo Nicolás Capo, 35 en el año 48. Él escribe artículos y referencias de Carlos Brand en esa revista, que es la que llega posteriormente a nosotros cuando investigamos, con una influencia teórica para las escuelas naturistas españolas de entreguerra de aquella época. Pues como digo, traducir naturopatía española era muy complicado. Por eso la primera escuela que se abre en España en 1925 le llaman Escuela de Naturotrofología, porque naturopatía sonaba a enfermedad de la naturaleza y era muy complicado, Tan complicado que hasta los años 60 no empezó a utilizarse aquí en España el término naturopatía. Era muy complicado. Entonces, conoce también la escuela de Nicolás Capo, otra de sus revistas,
participa en los eventos, publica también las revistas y Nicolás Capo hace referencia suya en revistas posteriores que va publicando hasta su fallecimiento y siempre va citando a Carlos Brand, que eso también es muy importante. Aquí está libro clásico de Nicolás Capo, que también cita a Carlos Brand también. Por lo tanto, en España siempre ha sido nombrado, vamos, yo cuando investigué esto, impresionante, ¿no? También publica la revista Pentalfa, una revista también muy antigua, porque tiene afinidad, como estoy comentando, toda esa línea que le llaman en España naturismo libertario, él lo vive, lo asimila y dice, estas son mis ideas, las ideas anarco-libertarias como él quería, ¿no? Por lo tanto, él, como otros grandes naturópatas de aquella época, o precursor de la naturopatía, como Albano Rosell, no se limitan solamente a la cuestión alimenticia y dietética. Pero usted que no es esto solamente, sino que también tienen en cuenta una concepción del ser humano mucho más amplia, que es la que tenemos la naturopatía, como dice mi buen amigo Alexis, del siglo XXI. Tenemos en cuenta el ser humano basado en la armonía con la naturaleza, el rechazo a la violencia y la crítica a la civilización industrial moderna. Estamos hablando, fijaros la época que estamos hablando, impresionante, ¿no? Va viendo los cambios en la sociedad industrial que se va montando en aquella época, en Inglaterra, en Centro Europa, él lo va viviendo y entonces hay un rechazo de aquel gran movimiento incluso a ese contexto que hemos hablado. Entonces se difunden todas estas ideas y es Barcelona el núcleo central de esa efervescencia de ideas y donde convergen todos los movimientos libertarios, pacifistas y vitalistas de aquella época. Pongo aquí la cita de González y Serrano del año 2010, que escribe un libro también sobre aquel movimiento y cita también a Carlos Brand. Es muy interesante el contexto que él vivió. Y después, en la obra que antes el doctor Rondón ha citado, El problema vital. El problema vital es muy interesante porque fijaros el título que le pone, el problema vital, y aquí está la cita, doctor Rondón, que usted dijo antes de Albert Einstein. Dice, Albert Einstein cita, aquí está la cita. Para que pase a la historia, esta es la cita que hace Albert Einstein al prólogo de su libro. Me impresionó bastante porque es que compara las ideas de Carlos Brand con las ideas suyas sobre la teoría de la relatividad. Si leéis, impresiona su teoría sobre la ley de la conservación de la vida es al mundo moral, lo que al mundo físico es mi teoría sobre la conservación de la energía. Impresionante que sé. Es un reconocimiento explícito y tácito, como decimos, de la obra de Carlos Brand y de su pensamiento, que lo equipara a la teoría de la relatividad en la física. Impresionante que sí. Impresiona tanto que ahora viene un tema en el libro, aunque se llama El problema vital, pero fijaros el subtítulo que tiene. El fundamento de la moral y filosofía vegetarismo. No dice el vegetarianismo, que no. Eso fue el argumento que comenté al principio, viene de vegetus, fortaleza. Por eso no habla de vegetarianismo, que no le gustaba mucho. ¿Por qué? Porque lo confunde con comer lechuga, tomates y zanahoria. Bien. Aquí está la obra, es un texto fundamental que trasciende la mera meta en dietética y alimenticia. Que eso es importante porque en naturopatía no nos quedamos como usted esto, como usted aquello, tome esta planta. Avanzamos, tenemos en cuenta otro tema que se adelantó Carlos Brand, que esto empieza en los años 70 en Canadá, que se llama determinantes sociales de la salud. Y ahí se empieza a distinguir entre salud y sanidad. Sanidad es un servicio y salud es otra cosa, donde intervienen muchas variables, variables económicas, variables sociales, variables ecológicas. Por lo tanto, Carlos Brand, vale, si está la otra idea, se adelantó también a lo que se llama ahora determinantes sociales de la salud, con un gran movimiento que empieza en Canadá y ha habido congresos, actividades y se desarrolla que eso, como digo muchas veces, la única ciencia y profesión que lo tiene en cuenta somos nosotros, los naturópatas. Nadie tiene en cuenta estos determinantes sociales de la salud que Carlos Brand en aquel momento empezó también a desarrollar con esta idea. Por lo tanto, su filosofía naturista en el ámbito hispanoamericano fundamental y no latinoamericano, Alexis, que eso de los franceses, latinoamericanos de los franceses, hispanos, americanos, y no solamente ahí, sino también a nivel global e internacional, con una resonancia directa en los principios de la naturopatía. Y ya para terminar, viene aquí el legado e influencia europea, que es muy importante, pues evidentemente, sustancia que tuvo en Europa, principalmente en España, como estoy comentando, pues Brand consolidó su reputación como uno de los primeros pensadores latinoamericanos, pongo esto textualmente, ¿vale? En integrar la naturopatía, el vegetarianismo ético y el humanismo universales en un corpus teórico coherente. Fijaros
Me sorprendió mucho la capacidad intelectual de Carlos Bras, ¿eh? Si leéis bien todas sus obras y los artículos y todo el tema, impresiona bastante su capacidad intelectual, diríamos, en la época que él vivió. Por lo tanto, es muy importante su aportación al corpus teórico de la naturopatía. Y concretamente en España, ¿su pensamiento en qué influyó? Pues la posterior institucionalización de la naturopatía. Después, evidentemente, ya la transición política con este libro, Libro Blanco de la Naturopatía, y en el 84 se funda esta organización, que ya nos dejan registrarnos, porque ya ha pasado la dictadura. Pero él influyó, repito, y lo subrayo con orgullo, Alessio, compartimos este orgullo, ¿verdad? En España su pensamiento influyó en la posterior institucionalización de la naturopatía y su obra, pues, evidentemente, es citada por prácticamente por todos los naturópatas, que evidentemente nos dedicamos también a la historia y nos gusta, seguimos citando. Aunque, como bien dijo Alessi, es una figura que quedó relegada durante gran parte del siglo XX, en las últimas décadas, en Alessi, que sí, en las últimas décadas pues, ha sido reivindicado tanto en Venezuela como en Europa, como precursor del pensamiento ecológico y de la naturopatía moderna. Por lo tanto, el que se le haga ese homenaje es fundamental. Y aquí ponemos otra foto, la otra la de joven, esta ya un poquito mayor. Alessi, que tú también conoces esta foto, una de joven, otra ya de mayor. Pues en resumen, la obra de Brand, evidentemente, la idea naturista, como ya hemos comentado, es el fundamento, la base, fundamento filosófico de la naturopatía, y considera la salud como la consecuencia de una vida moral y fisiológicamente armónica, no solamente el aspecto puramente, como digo antes, alimenticio, también moral, ético, político. ¿eh? Y ese cambio tan enorme que él vivió en España y en Europa y que ya lo traía prácticamente en su formación que tuvo, ¿no? Por lo tanto, propone una estructura filosófica sólida, que justificaba evidentemente esa reforma alimentaria que el doctor Rondón comentó antes en su libro, y fundamental para el bienestar integral, siendo por derecho propio don Carlos Bras una voz esencial en la historia intelectual de la naturopatía. Así que creo que tiene merecido ese gran reconocimiento que se va a plantear en Venezuela, ya se ha planteado, porque ha contribuido en Venezuela, en Hispanoamérica y, como digo aquí, en la historia intelectual de la naturopatía, de tal manera que incluso lo reconoció Benedicto Luz. Aparte que estudió naturopatía, se le concedió el doctor honoris causa por la American School of Naturopatía. Fijaros el reconocimiento internacional que tuvo don Carlos Brand, porque ya Venezuela, ya un poco la historia ya la conocemos. Así que termino con este recorrido de cómo en Europa y concretamente en España, pues, influido en el pensamiento naturopático, en la institucionalización y evidentemente en el desarrollo posterior de la naturopatía en el siglo XXI, pues, determinantes sociales de la salud, paradigma eco-biopsicosocial, que esto es muy importante, y sobre todo que ocupe su sitio en la naturopatía, diferenciándola de aquellos que quieren, como decía Albano Roser, medicalizar la naturaleza. Ese fue el argumento central de ese gran debate. Unos quieren medicalizar la naturaleza y otros queremos naturalizar la salud. Ese era el pensamiento que después desarrolló tanto Carlos Brand como los demás. Repito que es importante esto. Criticaba a los que querían medicalizar la naturaleza, medicina natural. Ellos planteaban, como decía, naturalizar la salud, que sea de todo, integrado y todos los aspectos que tenemos pendientes. Yo creo que esa aportación intelectual impresionante para la naturopatía moderna y que aclara muchos conceptos y muchas ideas. Así que muchas gracias por la atención y cualquier pregunta, pues estamos aquí para debatir un poco. Oye, muchas gracias, Manuel, por esa reseña histórica tan importante para nosotros y que la necesitamos en Venezuela, porque claro, aquí se sabe muy poco y se tiene muy poco material de Carlos Brand, ¿no? Entonces, vamos a necesitar toda esa literatura y todo ese, digamos, esa trayectoria, esa bibliografía de Carlos Brand para nosotros aquí desarrollar también un poco el tema de la naturopatía en Venezuela, ¿no? Claro. Que precisamente estamos influenciados por esto de la medicina natural y eso nos ha traído consecuencias enormes porque entonces, bueno, o sea, ¿qué es medicina natural? ¿Qué es medicina natural? O sea, no se sabe todavía, ¿no? Sí, sí, Carlos Blas lo dijo muy claro, y dice, los que quieren medicalizar la naturaleza, o sea, convertir la naturaleza
en un remedio y una terapia, cuando la naturaleza es algo más, como él decía, tiene aspectos morales, aspectos éticos, que lo describe en su libro muy bien. Dice, oye, es que coincide con Albano Rosell la tradición, dice, no se puede medicalizar la naturaleza, eso es un error, decían, ¿no? Porque quieren apropiarse del hecho natural para medicalizarlo. Eso fue un debate. A Albano Rosell le costó el exilio, tuvo que irse a Uruguay. ¿Entiendes, no? Es decir, que eso quedó muy claro en aquella época, independientemente que después siguieran con la misma historia de medicina natural, que eso viene del libro de Manuel de Saeta, La medicina natural al cáncer de todo, que Lesaeta se arrepintió. Después, al final de su vida, su hijo, lo describe don Rafael Lesaeta, dice, al final se arrepintió de haber utilizado ese término, porque fue un error, él lo reconoce también, ¿no? ¿Eh? Y, por lo tanto, Carlos Brand aporta me sorprendió mucho, sus ideas tiene tan clara, está en las revistas, puedo pasar todo lo material, referencias, estudios, con la claridad que tenía, era impresionante cómo él buscaba la salud, como él decía, por la naturaleza, impresionante, ¿no? Exactamente, impresionante, sí. Impresionó Bueno, mucho. mira, quiero también ahora aprovechar de leer ante todo este público esta acta este, del Consejo Municipal Bolivariano de Miranda, Estado Carabobo. Dice que en sección ordinaria número 22, celebrada el día 9 de octubre del 2025 a las 2 de la tarde en el Salón de Sesiones Francisco de Miranda del Consejo Municipal Bolivariano, se da cuenta de la petición del ciudadano cronista municipal Jesús Olivo Tortolero, acompañado de la Asociación Venezolana de Naturopatía, ASOVENAD, su presidente José Miguel Rondón, donde hacen la petición de celebrar una sesión especial en conmemoración de los 150 años del natalicio del hijo ilustre de Miranda, como lo es el doctor Carlos Luis Brand Tortolero, por ser quizás el mirandino más universal de la historia, aportando para la humanidad sus conocimientos y saberes de la medicina natural, ciencia que es vital para el desarrollo y fortalecimiento de la humanidad, así como también dejando un legado innumerable aporte literario que enriquece la cultura y el gentilicio del ser venezolano, carabobeño y mirandino. Por tal motivo, esta digna Cámara Municipal, vocería del Poder Popular, recibe con gran beneplácito esta solicitud después de una extraordinaria participación del ciudadano cronista del municipio, Miranda, decide en su plenitud aprobar, rendir honores al ilustre y más universal mirandino doctor Carlos Luis Brand Tortolero y celebrar una sección especialísima y de muy alto nivel histórico y social el día 30 de octubre del 2025, así como también crear la Orden Carlos Luis Brand Tortolero en su más distinguida clase para aquellos ciudadanos y ciudadanas que han dedicado por entero de su vida en llevar la salud natural a sus mayores, ¿verdad? A sus mayores estándares. Esta plenaria, en uso de sus atribuciones conferidas por la Constitución Bolivariana de Venezuela y la Ley del Poder Popular del Poder Público Municipal, en uso de sus atribuciones, aprueba hacer todo lo concerniente para que los restos inmortales del doctor Carlos Luis Brand Tortolero sean llevados al Panteón Nacional, donde reposan los más dignos venezolanos y venezolanas, quienes han dado a la patria la distinción de ser venezolanos. Por tal motivo, se conformará una comisión multidisciplinaria que trabaje con dicho fin a elevar al Consejo Legislativo del Estado de Carabobo y a su vez a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y cumplir todos los requisitos de ley para que nuestro doctor Carlos Luis Brand Tortolero también ocupe un sitial de honor en el mausoleo de los inmortales de la historia de nuestra República. Sometido a consideración tan digna, ejemplarizante petición, esta Cámara Municipal aprueba por unanimidad de sus integrantes todo el contenido realizado para tal fin. Aprobada en la Cámara Municipal en la sección número 22, en el Salón de Sesiones Francisco de Miranda, a los 9 días del mes de octubre del 2025, 214 años de la independencia y 165 de la Federación, 65 de la Federación y 25 de la Revolución Bolivariana. Fernando Quintero, presidente del Consejo Municipal del municipio Miranda del Estado Carabobo. Gracias.
Impresionante. merece un aplauso. Hombre, Se cumplió todo. la misión para ser Bueno, llevado a todo cabo. está abierta. Vamos a abrir todas las cámaras para que se vea el aplauso Sí, el aplauso y se se pone aquí en la sienta, cámara. Vamos el ¿no? aplauso aquí. Vamos el Vamos a aplauso. abrir todas las cámaras, por favor. Aquí están los aplausos, están aquí arriba dando vueltas. Están aquí aplaudiendo, ¿eh? Se ven aquí los aplausos, ¿ves? Mira, Un otro. aplauso virtual. Se ven los aplausos. Sí, sí, señor. Bueno, es un gran beneplácito para nosotros, también desde Los Teques, porque hemos tomado el nombre de Carlos Luis Brand Tortolero como el nombre de nuestro centro de salud integral naturopática, ¿verdad? Donde Ujú, estamos haciendo una serie de actividades con la idea de crear espacios saludables, naturopáticos, para todo el pueblo, para las personas interesadas, ¿verdad? ujú, Espacios naturopáticos, decimos nosotros, espacios donde tengamos contacto con la naturaleza, ya ¿verdad? ves. Ujú. Ya, bueno, ya hemos hecho una cantidad de actividades y promovamos la salud. Ya hemos hecho varias actividades, ¿verdad? A nivel de la montaña, a nivel de los mares, a nivel de las plazas, con bailo salud, conferencias, foros. Ya hemos hecho una cantidad de cosas y tenemos el comienzo de una escuela de naturopatía que estamos impulsando Ujú. este, acá en esta ciudad, ¿verdad? Entonces, para nosotros es un gran honor, ¿verdad? Que estuviese la presencia de todos ustedes, todos los que nos acompañaron en este humilde homenaje, específicamente, bueno, Manuel Navarro, presidente de OCN FENACO de España, y Profesor, además, disculpe que interrumpa, me da un derechito de palabra cuando concluya. No cierre todavía. Bueno, claro, sí, y Alexis Adalfio también, y bueno, y todos los que nos han acompañado, el doctor Castro, los miembros del CESAIN Los Teques, todos estos compañeros de Margarita, de Mérida, de varios sitios de Venezuela y también de fuera del país, ¿verdad? mm, Entonces tiene la palabra Alexis Adalfio. Bueno, realmente contento de este paso que dio la Cámara Legislativa, el Consejo Municipal de Miranda, ¿no? Porque ese es el epicentro de donde irradia la imagen de Carlos Brand, ¿no? Y un ejemplo que lo deben seguir otras cámaras municipales, pero es un ejemplo para el país, ¿no? Y ya dimos, ese paso es valioso. Lamentamos que por razones ajenas a su voluntad no esté el compañero Quintero, ¿no? El presidente de la Cámara. ujú. Él está Sí, grabando por allí un videíto para colocarlo y enviárnoslo posteriormente. Pero bueno, es importante. Fíjense, está entre nosotros el doctor Castro y me gustaría escucharlo porque él trae un mensaje del doctor Alberti, de Germán Alberti, quien fue discípulo, decimos aquí en Venezuela, estudiante del doctor Carlos Brand, lo conoció, anduvo con él. No sé si está por allí cerca del doctor Castro, pero Castro, si quieres la palabra, bueno, no, nos gustaría escuchar ese mensaje. Bueno, el doctor Alberti no está ahorita por su edad bastante avanzada, pero también fue discípulo directo de Carlos Brand. Prácticamente lo mantiene como su maestro y bueno, ya ahora yo como discípulo del doctor Alberti nos sentimos orgullosos de Carlos Brand y de los que vino de Alemania también y de Esaí Tacharán y todos los naturópatas que nos han enseñado y seguimos nosotros haciendo historia y los que vienen, los naturópatas, los naturólogos, naturistas de la nueva renovación, pues es lo que viene ahora los jóvenes que están estudiando. Entonces, bueno, seguimos haciendo esa gran labor, que el naturismo no muera, que el naturismo es vida, seguimos adelante. Muchas gracias. Gracias, doctor Castro, muchas gracias. Bueno, si hay alguna pregunta adicional, estamos prestos antes de finalizar la sesión. ¿Alguna pregunta?
Es una pregunta, cuando has leído el texto, habla de la orden, ¿no? ¿Se va a crear también una orden? Se va a crear una orden, exacto, una orden en su primera clase, Ujú. ¿verdad? Única de Carlos, doctor Carlos Brán Tortolero a aquellos que se dedican a la naturopatía, ¿verdad? Interesante. Ujú. Sí. Y que han dedicado su vida a la naturopatía. Y el día 30 de octubre de este mes se va a hacer una sección especial en el municipio Miranda. Ujú. Están todos invitados, ¿verdad? En honor a Carlos Brán, pues, y también va a haber una festividad, ¿no? En Sí, el sí. pueblo, ahí en su ciudad natal, ¿verdad? Sí. Estupendo. Entonces, bueno, muchas gracias por su participación, por pasar esta Pidiendo, hora. está pidiendo la palabra Fina Rondón, doctor. Veo ahí a Fina Rondón pidiendo Ah, la bueno, palabra. Fina Rondón. Familia de nosotros, esa es nuestra hermana. Ah, ok, bueno. Si le niega la palabra, bueno. Tiene la palabra. Hola, buenas Hola. tardes. Bueno, de verdad agradecida por esta invitación, por acompañarlos desde acá, desde la isla de Margarita, en este mismo sentir, en este mismo recorrido. Pensamos que en Venezuela somos muchas personas, muchísimas personas que estamos en un camino desde ese pensar, sentir desde el corazón porque la vida de cada ser humano, de cada niño, de cada venezolano, sea transformada, ¿no? Ujú. Entonces, agradecida por estar en este evento y creo que por aquí tengo una compañera, María Emilia Martínez, si está por acá, ella representa acá en Venezuela un grupo bien importante de agricultura biodinámica y ahorita precisamente se inicia en esta semana el segundo congreso a nivel nacional de agricultura biodinámica acá en Venezuela. Y para nosotros, de verdad que es bien importante todo lo que se está gestando en Venezuela. Y quisiera que María Emilia, si está por allí, haga la Mira, ahí está invitación, la María llave. Emilia. Ah, Buenas gracias. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Sí, tardes. gracias, Fina. Gracias por esta invitación. De verdad que yo tengo tiempo, o sea, ya dentro de, vamos a decir, el camino de medicina natural y tenía todas esas confusiones y gracias porque de verdad que aclaré muchas dudas que tenía respecto a medicina natural y la naturopatía. Ujú. Sí, sí, estamos en el grupo de agricultura biodinámica para Venezuela. Es el segundo encuentro nacional de agricultura biodinámica que se va a realizar prácticamente en Caracas, Tejerías y Maturín. Prácticamente desde el 14 de octubre hasta el 28 de octubre. Viene un asesor, Vincent Gers, de México. Él está el representante por Latinoamérica. Ujú. Y de verdad que sí, viene con una valiosa formación. Entonces, bueno, también están invitados todos los que, pero, o sea, para que tengamos una visión de en cuándo vamos encaminados acá en Venezuela. Y son varias regiones, pues estamos en Mérida, Falcón, está Caracas, Aragua y Oriente, prácticamente como en esa actividad de formación. Y bueno, estamos en esto y gracias por Fina por compartir el enlace y excelente por la escuela. Que venga para Venezuela, de verdad. Gracias. Un abrazo, Eh, gracias. Gracias. Rondón, ahí está María Silva pidiendo la Ahí palabra, la está diputada María María Silva. Silva. La diputada María Silva, Hola. impulsora de la naturopatía en el estado Lara y de la ley, de la primera ley regional de Ujú. salud natural de Venezuela. Sí, Si sí. quiere decir algunas palabras, María. El micro. Micro. Bueno, saludar a todos por allá, en especial, bueno, por supuesto al doctor Rondón, al doctor Alexi Adarfio,
De igual manera, todos los compañeros y compañeras que hoy se han encontrado pues en este espacio. Y bueno, me conecté un pelín tarde, pero no quería despedirme sin que, bueno, agradecer la confianza en aquellos años para llevar a cabo este proyecto de ley que fue punta de lanza para que otros estados del país, de Venezuela, pudieran legislar al respecto de la salud natural y de las terapias complementarias. En estos momentos, en el estado Lara, la ley está siendo objeto de reforma. Creo que va a ser reformada totalmente. Hay una posibilidad de derogarla y crear una nueva. Esa ha sido la decisión de los terapeutas aquí en el estado. Y bueno, ya yo no estoy en el cuerpo legislativo, pero sigo acompañando el proceso. De hecho, saludo al doctor Castro, que lo vi por ahí, informarles que él muy amablemente y muy consciente de su rol con nosotros me ha invitado a su diplomado de naturopatía, el cual he asistido intermitentemente, pero ha sido él muy insistente en esta formación, lo cual le agradezco y que, bueno, prometo ser más constante en mi asistencia. Y bueno, nada, en días anteriores hablábamos con el doctor Adarfio y la posibilidad de que el Congreso se activara aquí. Se activó, doctor, el equipo que está ahorita construyendo lo que es la reforma de la ley, creó el espacio desde la gobernación, el miércoles iniciaron, van a tenerlo hasta el 28, es otra metodología, pero sí se está activando el Congreso en el estado en conmemoración a este aniversario, a este referente histórico que es Carlos Brand. Y bueno, en el marco de la historia que hemos construido todas y todos en todos estos años. Y la visión de la naturopatía, de la salud natural en el país. ¿Se acuerda que en aquel momento hablábamos de un solo sistema público de salud? Y que creo que sigue siendo la bandera de todas y todos desde el estado Lara y desde Venezuela. O sea, agradecida por el espacio, por permitirme interactuar con ustedes. Y bueno, aquí seguimos a la orden y trabajando firmemente creyendo en que la salud natural no es una alternativa, sino es parte de nuestra vida. Y en el caso de los revolucionarios, pues no puede haber nada más revolucionario que tener salud. Y en eso debemos de trabajar todas y todos. También informar a ambos doctores y a todos los que están conectados. En Lara se está realizando por la Universidad Bolivariana de Venezuela una maestría en salud colectiva. Un hermoso espacio donde hemos estado analizando lo que es la salud natural, lo que es la salud mental y evidentemente la salud colectiva. Y desde ahí también ha sido una trinchera para el estado Lara, para estos naturópatas, terapeutas, practicantes, que bueno, vienen enrumbándose en este orden estatal que pide la legalidad burguesa, pero no abandonando sus principios claros y firmes, que es sanar desde adentro hacia afuera. Bueno, gracias. Gracias, María, sí. Oye, por aquí tenemos a Rafael Murillo. ¿Tú eres de Miranda? Rafael, ¿tú eres de Miranda? Sí, efectivamente. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Sí, lo escuchamos bien. Tengo problemas con la señal. No soy naturópata, no soy profesor del Liceo Carlos Luis Brand Tortolero, de aquí del municipio de Miranda, y hemos estado impulsando lo que es ese reconocimiento. El día viernes, ayer se hizo una actividad muy hermosa. Es un liceo grande, ¿no? De 2.200 estudiantes, y se está impulsando esa noción para que los muchachos tengan conciencia de su propia conciencia del epónimo de lo que fue o lo que hizo Carlos Luis Brand Tortolero a nivel nacional e internacional, sobre todo en los aportes a la medicina, ¿no? Es interesante porque de repente existen muchos que practican la naturopatía y desconocen que son hasta naturópatas, y sobre todo la parte de Carlos Brand Tortolero, ¿no? Incluso estamos con Olivo, incluso queremos ir más allá
de la orden y llevar que esta casa donde vivió Carlos Luis Brand Tortolero, ¿verdad? Una casa grande, y desde el punto de vista histórico, él recibió a Cipriano Castro y a Gómez en un primer momento, antes de que fueran presidentes de la República. Él los recibió aquí en Miranda, en su casa, y los alojó, les dio comida y todo lo demás. Y luego, bueno, pasa Carlos Luis Brand digamos, a no compartir las ideas de Cipriano Castro y de Gómez, ¿no? Pero esa noción pacifista y esa constancia que tiene, nosotros lo hemos estado estudiando desde el punto de vista filosófico e histórico, ¿no? Y por supuesto tomando en cuenta la resonancia internacional que tiene en el mundo de la medicina. Entonces, todo esto que ustedes han estado hablando, todo esto lo comparto yo con los alumnos, porque estamos practicando parte de la topofilia y, o sea, el rescate y el amor a lo nuestro para llevarlo y que los estudiantes sepan. Muchos de ellos desconocen toda la grandeza de Carlos Luis Brand Tortolero. Mil gracias de verdad por dar toda esta información y elevar ese nombre de Carlos Luis Brand Tortolero. De verdad, desde aquí el pueblo de Miranda nos sentimos orgullosos que personas como ustedes estén enalteciendo ese nombre que bien merecido lo tiene. Gracias. Ok, bueno, gracias, Rafael. Bueno, vamos a ver si nos vemos en la sesión solemne que van a hacer allá en Miranda. Sí. Por supuesto que sí, porque va a ser en el Liceo Carlos Luis Brand Tortolero. Eso es lo que se tiene programado. Ya, Sí, claro. ayer hicimos los homenajes porque el día es hoy, pero ayer las clases, los jóvenes le hicieron su ofrenda floral, hicieron obras de teatro, de escenificación, hicieron una pequeña galería de los aportes de Carlos Brand, citando algunas de sus obras y todo lo demás. O sea, ellos retomando la historicidad de Carlos Brand, sus aportes nacionales e internacionales. Entonces, todo lo que es esa vida de Carlos Brand, los jóvenes hicieron un buen trabajo. Yo les hago llegar los audiovisuales con Olivo. Es algo interesante, Okay, Chamito y cuestión. Bueno, todo eso. Gracias a ustedes. ok, gracias. Bueno, entonces damos por finalizado este evento, pues, y le damos muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Bueno, y los que estén interesados, seguimos conectados a través de las redes sociales, ¿verdad? En el tema de Carlos Luis Brand Tortolero y también en el tema de la naturopatía en Venezuela, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, pues, y bueno, que tengan feliz tarde y feliz fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Luego. Hasta luego. Quitar Hasta luego.